Hola, hola, bienvenidos. Espero que estén muy bien. Vamos a continuar con el tercer parcial, la tercera unidad de nuestro curso de ecuaciones diferenciales. En esta ocasión vamos a hablar sobre la transformada inversa de Laplace. Para este tema necesito que recordemos, tengamos muy presente cómo utilizar fracciones parciales y también el concepto de transformada de Laplace, así como las fórmulas que ya tienen en el archivo, en el campus virtual, donde están todas las fórmulas de transformada de Laplace. Es decir, estas formulitas que teníamos por aquí, que son para funciones comunes, las que ya conocemos, función constante, las funciones trigonométricas, exponencial, etcétera, ¿verdad? Derivadas y todas las demás que vamos a ir viendo más adelante. Pues en este caso, las más comunes, vamos a trabajar con las primeras 5. Recordando un poco lo que ya habíamos visto anteriormente de la transformada de Laplace, decíamos que la transformada de Laplace de una función f de t es una nueva función en otra variable real que denominábamos f de s. Es decir, nosotros decíamos que f de s representaba la transformada de Laplace de f de t. Pero para la transformada inversa de Laplace, lo que hacemos, en este caso vamos a decir que f de t es la transformada inversa de Laplace de esta función f de s. Más formalmente podemos escribirlo. Decimos que la transformada inversa de Laplace de una función f de s es una función f de t que vamos a escribir de esta forma. Así vamos a denotar la transformada inversa de Laplace de una función f de s que va a ser otra función f de t. Por ejemplo, recordando de la clase anterior, habíamos encontrado que la transformada de Laplace de esta función exponencial que cumplía esta condición era esta función 1 entre s menos a. Es decir, si queremos ahora calcular la transformada inversa de esta función 1 entre s menos a, obviamente sería la función exponencial e con potencia a t, que sería la función que cumple, que al calcularle la transformada de Laplace me da esta función que tenemos aquí, así como lo veíamos en el video anterior. Asimismo sucede con las funciones ya conocidas que teníamos aquí. Si queremos calcular la transformada inversa de Laplace de una función que tenga esta forma, entonces la transformada inversa de Laplace de esta función sería una constante k. Lo mismo para estas funciones que tenemos aquí. La transformada inversa de Laplace de esta función sería seno de at. Y así podríamos ir aplicándole la transformada inversa de Laplace a todas las funciones ya conocidas que tenemos en la tablita de fórmulas que ya tienen ahí en el campus virtual. Pero, ¿qué sucede cuando no es ninguna de esas funciones de las que las ya conocidas? ¿Qué podemos decir también acerca de la transformada inversa de Laplace? Al igual que con la transformada de Laplace, la transformada inversa de Laplace también cumple la propiedad de linealidad. Es decir, esta propiedad que tenemos aquí, si aplicamos la transformada inversa de Laplace a una suma de funciones y también aquí una multiplicación por un escalar, es igual que la suma de las transformadas inversas de Laplace multiplicadas por esos mismos escalares, que al final resulta ese escalar multiplicada por f de t, siendo que la transformada inversa de Laplace de f de s es f de t, y de igual forma en este caso, siendo que la transformada inversa de Laplace de la función g de s es esta función g de t. Bien, la transformada de Laplace y la transformada inversa de Laplace ambas cumplen con la propiedad de linealidad. Esta propiedad de linealidad es una de las más importantes, así como otras propiedades que tiene esta transformada de Laplace, como otras propiedades que también tiene, que es la traslación y también convolución, que son los temas que vamos a ver más adelante. Por ahora vamos a trabajar resolviendo ejercicios
aplicándoles la transformada inversa de Laplace a funciones donde no son ninguna de estas conocidas, sino donde necesitamos aplicar la propiedad de linealidad y además necesito que apliquemos aquí, por eso les puse aquí que necesito que recordemos el tema de fracciones parciales. Para nuestro primer ejemplo, lo primero que vamos a hacer, bueno, aquí tenemos la transformada inversa de Laplace, calcular la transformada inversa de Laplace de esta función que tenemos aquí, pero si nos fijamos, esta función no tiene la forma de ninguna de las que ya conocemos. Es muy parecida a, aquí tenemos en el inciso número 4, 1 entre s menos una constante, pero lo que tenemos aquí es una multiplicación de estos términos que son muy parecidos a los de la fórmula. Así que lo primero que vamos a hacer es utilizar fracciones parciales para luego poder aplicar la propiedad de linealidad. Utilizando aquí fracciones parciales, entonces tenemos que esta expresión de aquí es igual a esta expresión que tenemos acá. Recordemos que este es un polinomio de grado 1, igual que este, así que nos genera, lo genera una constante en el numerador, puesto que son polinomios de grado 1. En ambos lados ahora multiplicamos por el común múltiplo, el mínimo común múltiplo que sería todo este denominador. Multiplicamos este producto en esta expresión y en esta expresión. Así obtenemos esta igualdad que tenemos aquí. Al multiplicar por este denominador ambos miembros de la igualdad, aquí se cancela el denominador y solamente nos queda 1. Y en este caso nos quedaría a por s menos 2 más b por s más 3. Ahora aplicamos la propiedad distributiva y tenemos esta expresión de aquí, aplicando la propiedad distributiva. Bueno, para encontrar estas constantes a y b, que son las que necesitamos aquí, vamos a agrupar términos semejantes. En este caso sería a y b, porque tienen a nuestra variable s. Entonces, a más b la vamos a igualar a 0. ¿Por qué a 0? Porque en este lado de la igualdad no tenemos ningún término multiplicado por la s. Mientras tanto, los términos que no tienen la variable s, que serían menos 2a más 3b, como son los términos que no tienen variable, tiene que estar igualado a 1, que es lo que tenemos aquí. Ahora tenemos un sistema de 2 por 2 y hay que resolverlo para encontrar a y b. Pueden resolverlo con cualquier método. Yo lo resolví con el método de sustitución. De la primera ecuación voy a despejar para a. Entonces tenemos aquí que a tiene que ser igual a menos b. Y sustituyéndolo en la segunda ecuación, en lugar de a, vamos a escribir menos b, que es su equivalente. Significa que en nuestra segunda ecuación nos quedaría 2b más 3b igual a 1. Sumamos términos semejantes, que sería 5b igual a 1, y despejando para b, que sería 1/5. Pero de la primera ecuación teníamos que a es igual a menos b, y como b es 1/5, entonces significa que a es menos 1/5. Lo sustituimos en esta suma que tenemos aquí. Entonces vamos a tomar aquí la transformada inversa de Laplace de esta función. Es equivalente a calcular la transformada inversa de Laplace de esta suma de funciones que tenemos aquí. Pero como ya habíamos dicho anteriormente, la transformada inversa de Laplace cumple la propiedad de linealidad, así que puedo extraer la constante y luego calcular la transformada inversa de Laplace de la función que me resulta. Es decir, este menos 1/5 y 1/5 pueden salir de la transformada inversa de Laplace, porque habíamos dicho que la fórmula que más se parece a este era el de la exponencial, que justo la tenemos por aquí. 1 entre s menos una constante. Así que necesito que aquí en el numerador sea un 1, así que voy a extraer estas constantes fuera de la transformada inversa de Laplace para obtener esta expresión que tenemos aquí. Bueno, según la fórmula, la transformada inversa de Laplace de 1 entre s menos una constante es e elevado a esa constante por t. Pero como nuestra fórmula aquí en el denominador tiene un menos, esta parte que está sumando aquí la podemos escribir como s menos menos 3. Significa que nuestro a sería menos 3.
Ahora sí, ya tenemos los valores de a. Para la primera sería que a vale menos 3 y para la segunda a vale 2. Solamente nos queda escribirlo para así obtener la función final, que sería esta función, la transformada inversa de Laplace de esta función que tenemos aquí. Esto lo vamos a hacer siempre que tengamos una función de esta forma. Lo más conveniente es utilizar fracciones parciales, descomponerlo y luego aplicar la propiedad de linealidad, extraer las constantes, separarlas como una suma o una resta en el caso de que sea una resta, y luego aplicar la fórmula directa que ya conocemos, que en este caso sería esta parte que tenemos aquí. Vamos a hacer otro ejemplo. Bueno, en este caso, este ejercicio se presta para utilizar fracciones parciales también, puesto que tenemos en el denominador tres términos que se están multiplicando aquí. Entonces podemos utilizar fracciones parciales para descomponerlo, pero el procedimiento nos puede quedar un poquito más largo que en el anterior, donde pues solo teníamos una constante en el numerador y dos términos multiplicándose en el denominador. En este caso, como en el numerador tenemos la variable s y el denominador tiene pues varios términos aquí que se están multiplicando, no necesariamente podemos utilizar fracciones parciales. Hay otro método que es mucho más simple y funciona para pues funciones que tienen esta forma, donde en el numerador también tenemos la variable s. Bueno, ya sabemos que para descomponer esto en fracciones parciales, como en el denominador tenemos un polinomio de grado 1, lo genera una constante, así que la vamos a escribir como a. Lo mismo en el segundo caso, un polinomio de grado 1 lo genera una constante b, y en el tercer caso s-1 también es un polinomio de grado 1, así que, o sea, un término lineal, y también lo genera una constante. En lugar de hacer todo lo que ya hicimos en el ejercicio anterior, multiplicar todo este denominador en ambas términos de la igualdad y luego despejar para A, para B, para C, resolver aquí un sistema de 3×3, lo que voy a hacer es muy sencillo, y resulta que para encontrar la constante A, lo que vamos a hacer es encontrar el valor donde este denominador se hace 0, es decir, se hace 0 cuando s vale 3. Entonces, nuestra constante a la vamos a encontrar de esta forma. Este denominador que hace 0, donde se hace 0 el valor de a, que sería en s igual a 3, se lo vamos a quitar a esta expresión que tenemos aquí, y luego vamos a evaluar esta expresión que nos queda en s igual a 3. Así sustituimos, en lugar de ese 3, aquí sería 7 por 3, 21, menos 1 serían 20, y en el denominador tendríamos, aquí sería 5 y aquí sería 2, 5 por 2, 10, así que 20 entre 10 sería 2. Pueden verificarlo, así como lo hicimos con el método anterior, resolviendo el sistema de ecuaciones, solo que aquí nos quedaría un sistema de 3×3, pero al resolverlo nos van a quedar los mismos valores. Lo mismo, para encontrar la constante b, entonces buscamos el valor donde el denominador se hace 0, que sería en s igual a menos 2, quitamos este término de esta expresión y luego evaluamos el restante en s igual a menos 2, y así encontramos la constante b. En esta expresión entonces eliminamos el s más 2, que es el mismo denominador de b, buscamos el valor donde se hace 0, que es en menos 2, y esta expresión la evaluamos en s igual a menos 2. En el numerador tendríamos menos 14 menos 1, serían menos 15 en el numerador, y en el denominador tendríamos menos 5 por menos 3, que es 15 positivo, y en el numerador menos 15. Entonces, la división de los dos, eso me va a dar menos 1, y exactamente lo mismo hacemos para encontrar el valor de c. Encontramos donde se hace 0 el denominador, que sería en s igual a 1, eliminamos este término donde se hace 0 y lo demás lo evaluamos en s igual a 1. Así obtenemos el valor de la constante c, que también es menos 1.
Bien, aquí tendríamos 6 en el numerador y en el denominador tendríamos menos 6, que sería menos 1. Así encontramos A, B y C. Pero les recuerdo que este método pues funciona cuando la expresión que tenemos aquí tiene un término en el numerador donde también tiene la variable s. En lugar de resolver el sistema de 3×3, que también es válido, y las respuestas van a quedarles exactamente lo mismo. Bueno, como resuelvan el sistema, ahí es a decisión de ustedes, como les parezca mejor. Pero en este caso, pues a mí me parece más fácil así. Ahora descomponemos, sustituimos los valores de A, B y C que acabamos de encontrar. Los reemplazamos aquí en nuestra transformada inversa de Laplace, puesto que ya encontramos el equivalente escrito en fracciones parciales y luego aplicamos la propiedad de linealidad, así como hicimos en el ejercicio anterior. Extraemos las constantes y luego aplicamos la fórmula que ya conocemos, donde nuestra transformada inversa de Laplace es e a la a por t. Nuestros valores de a aquí serían 3, aquí sería menos 2 y aquí sería 1. Recuerde que la fórmula es s menos una constante aquí. S menos una constante. Así que cuando tengamos una suma, solamente la reescribimos, así como en el ejercicio anterior, que teníamos s más 3, solo lo reescribimos como s menos menos 3 para poder ver de forma más clara quién es ese valor de a. Aquí sería 3, aquí sería menos 2 y aquí sería 1. Y extraemos estas constantes que tenemos en el numerador y así encontramos la función resultante. Y así encontramos la función f de t, que es la transformada inversa de Laplace de esta función que tenemos aquí. 2 por la transformada inversa de Laplace de 1 entre s menos 3, que es e a la 3t. A vale 3, menos, aquí por la constante menos 1. Aquí a vale menos 2, así que tendríamos e a la a por t, menos por esta constante también que tenemos aquí, que es menos 1. Y aquí el valor de a vale 1, así que solo lo escribimos como e a la t. Esta sería la función que es la transformada inversa de Laplace de esta expresión que tenemos aquí. Vamos a hacer un ejemplo más. En este ejercicio número 3 vamos a calcular la transformada inversa de Laplace de esta función que tenemos aquí. Podemos ver que en esta parte no podemos utilizar el método anterior donde solamente íbamos evaluando el valor de s en el valor donde el denominador se hacía 0, porque en este caso aquí tenemos un polinomio de grado 2 que es irreducible, es decir, no podemos factorizarlo y no tenemos valores aquí que al sustituirlos en s, esta expresión del denominador se haga 0. Por lo que vamos a tener que utilizar fracciones parciales como en el primer caso que vimos. Para este término cuadrático que tenemos aquí, lo vamos a descomponer como s por, vamos a escribir primero la constante s por ese término al cuadrado y luego b sobre s cuadrado, y para el denominador donde tendríamos s cuadrado más 9, este lo va a generar un término lineal, es decir, un polinomio de grado 1, dado que este es un polinomio de grado 2 y que no es irreducible, entonces lo genera un polinomio de grado 1. Ahora multiplicamos ambos miembros de la igualdad por este denominador para poder encontrar el sistema de ecuaciones y así encontrar a, b, c y d. Obtenemos esta igualdad si multiplicamos este denominador por ambas expresiones. Aquí me quedaría s más 1 y en este caso me quedaría a por s por este término que tenemos aquí, más este denominador por este término sería b por s cuadrado más 9, más este denominador por este término que tenemos aquí,
se me cancelan los iguales y me quedaría cs más d por s cuadrado. Vamos a aplicar la propiedad distributiva y reagrupar términos semejantes. Aplicando aquí la propiedad distributiva, en estos productos que tenemos aquí, obtenemos esta igualdad. Y ahora vamos a agrupar términos semejantes respecto al exponente de la variable s. En este caso, para s al cubo, aquí en esta expresión no tengo ningún término con s al cubo, así que aquí vale 0. Y aquí tendríamos a y tendríamos a c. Así que tendríamos la suma de a más c, que tiene que ser igual a 0. Para el término s cuadrado, en esta expresión no tenemos ninguno, así que escribimos 0. Y en esta expresión tenemos a b y tenemos a d, que se están sumando por ser términos semejantes, así que los escribimos como b más d igual a 0. Para el término que tiene s a la 1, aquí tendríamos su coeficiente, que es 1, así que lo vamos a escribir aquí. Y en esta expresión tendríamos a 9 por a, que es el coeficiente que multiplica a la s. Así que tendríamos aquí que 1 tiene que ser igual a 9a. Y este término independiente, ti, lo voy a abreviar así. El término independiente en esta parte de la igualdad es 1 y en esta parte de la igualdad lo que no depende de s es 9b. Así que escribimos estas igualdades. Directamente ya podemos encontrar a y también podemos encontrar b. Y luego de las dos anteriores, como ya encontramos a, así podemos encontrar c. Y como ya encontraríamos b, lo despejamos y así encontramos d. Despejamos a en esta ecuación, encontramos que a vale 1/9 y aquí encontramos, despejamos b, encontramos que es igual a 1/9 y de las dos ecuaciones anteriores que dependen de a y b podemos despejar para c y para d, encontramos que c es igual a menos a, es decir que c es igual a menos 1/9 y asimismo encontramos d, que es igual a menos b, pero b es 1/9, entonces d también es menos 1/9. Por lo que ahora solamente los reemplazamos en la primera igualdad que tenemos aquí y aplicamos la propiedad de linealidad de la transformada inversa de Laplace. A la hora de sustituir, en este caso, pues yo ya extraje la constante a para que me quede un 1 aquí y igual la constante b para que me quede un 1, así que los escribo de esta forma. Pero en este caso de cs más d no tenemos una fórmula en la tablita que tenga aquí un polinomio de grado 1 en el numerador. Lo que sí tenemos es que en el denominador tengamos s cuadrado más una constante aquí, que sería en el caso de seno de una función y aquí seno de a por t y coseno de a por t. En 1, en la función de seno de a por t, tendremos que en el numerador es el valor de a y en el denominador tendríamos a cuadrado. Y para coseno de a por t, en el numerador lo que tenemos es la variable s. Significa que esta parte que tenemos aquí la podemos separar como cs entre este denominador más d entre este denominador. Así tendríamos la parte donde en el numerador tenemos una s y la otra parte donde en el numerador tenemos una constante. Así que los voy a reescribir de esta forma. Igual que hice con a y b, voy a extraer esta constante c aquí afuera, igual esta constante de aquí afuera. Ahora puedo hacer uso de la propiedad de linealidad y voy a separar la transformada inversa de Laplace de cada una de estas sumas y extraer la constante que tenemos multiplicando. Ahora vamos a aplicar la transformada inversa de Laplace para cada una de estas funciones que tenemos aquí. Para la transformada inversa de Laplace de 1 entre s, ya la tenemos aquí, 1 entre s, aquí k vale 1, significa que es la constante 1, más 1/9 por la transformada inversa de Laplace de 1 entre s cuadrado. Que para eso vamos a aplicar esta propiedad, la número 5, n valdría 1 para que tengamos en el denominador s cuadrado, entonces n vale 1 y aquí tendríamos 1 factorial que es 1,
Así que la transformada inversa de Laplace de 1 entre s cuadrado es t a la n, pero n vale 1, así que nuestra función es solamente t. Menos 1/9 por la transformada inversa de Laplace de s entre s cuadrado más 9, pero esta función sería esta que tenemos aquí, s entre s cuadrado más 9. Pero nuestro valor de a no es 9. Recordemos que esta constante que tenemos aquí es a al cuadrado. Es decir, que si aquí es 9, significa que a vale 3, porque 3 al cuadrado es 9. Entonces, en el argumento sería coseno de 3t. Menos 1/9, ahora aquí la transformada inversa de Laplace de 1 entre s cuadrado más 9. Volvemos, en este caso, aquí este 9 lo podemos escribir como 3 al cuadrado para que lo veamos mejor. Solamente para que lo veamos mejor, lo voy a reescribir mejor de esta forma. A vale 3, entonces en nuestra fórmula que tenemos aquí, s cuadrado más 3 al cuadrado, en el numerador lo que tiene que ir es el valor de a. Pero en esta parte no tenemos el valor de a, lo que tenemos es un 3. Así que para poder tener un 3 aquí en el numerador, lo que voy a hacer es multiplicar 3 y también dividir 3. Pero el 3 que divide, ese no lo necesito, así que lo voy a sacar de la transformada inversa de Laplace. Así que básicamente lo que hice fue reescribir el 1 que tenemos aquí en el numerador como 3 entre 3. Ahora sí, esto a conveniencia, si aquí fuera un 25, por ejemplo, lo escribiríamos como 5 al cuadrado, y si hay un 1 aquí lo escribiríamos como 5 entre 5, de modo que este valor coincida con el que está elevado al cuadrado aquí. Este 3 que está dentro de la transformada inversa de Laplace es una constante, es como que tengamos un tercio, así que puede salir por la propiedad de linealidad fuera de la transformada inversa, y un tercio saldría a multiplicar a un noveno. Y ahora sí podríamos calcular la transformada inversa de Laplace. Pues ya lo voy a escribir así como 1 entre 27, que sería un noveno por un tercio, para que podamos ver mejor aquí la transformada inversa de Laplace. Ahora sí tendríamos a s cuadrado más a cuadrado, que corresponde a la función seno de a por t, pero en este caso a vale 3. Por lo que entonces aquí tendríamos a la función seno de 3t, que sería toda esta función, es la transformada inversa de Laplace de esta expresión que tenemos aquí. Y así pues utilizamos el método de fracciones parciales y también la propiedad de linealidad de la transformada inversa de Laplace para poder calcular estas funciones. Podemos darle un nombre, f de t o g de t, que sería la respuesta a este ejercicio. Bueno, con esto termino aquí el tema de transformada inversa de Laplace. Más adelante vamos a ver transformada de una derivada y también las otras propiedades que les mencionaba de la transformada inversa de Laplace, como es la traslación y también convolución. Espero que hayan aprendido algo nuevo, que hayan comprendido el tema, y si no, pues estoy a la orden por cualquier duda.